Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y bienvenidos a la build legendaria del CEO. You can just call me Flins. No, Flins. Ya me funan otra vez. Flins, la build de Flins, señores. Flins es el actual mejor DPS electro del juego. Flins es el personaje, a diferencia de Nefer, más incompleto y apenas tenemos a Inefa, y la mayoría vais a jugar a Flins sin Inefa porque no la sacasteis, y hay variantes de equipos free to play. Vamos a hablar de los free to play y de los equipos más premium y de los que en el futuro podrían llegar a ser. Flins además tiene una de sus mejores armas, de unas 5 mejores armas, que es gratis, que es la de la forja con refinamientos, y sobre todo Flins es un personaje con una rotación y talentos muy complejas, algo parecido a Varesa, donde no llegas a tirar nunca la ulti normal, pero dentro de todo eso su ulti normal con una animación espectacular que la gente quiere poner de wallpaper, que los editores por aquí están poniendo wallpaper en full screen para que lo saquéis y podáis hacer aquí una captura de pantalla y lo tengáis. Sí que tiene una utilidad más parecida a Skirk, esa ulti nuker para a veces poder limpiar salas o acabar en cierto tiempo más rápido. Flins es un personaje que mucha gente está dudando si sacar. Y no solo es fuerte, sino que el diseño es uno de los mejores diseños masculinos de Genshin Impact de los últimos años. Así que hoy vamos a ver todo el combo, la rotación compleja y completa, la segunda rotación tirando su ulti normal pero teniendo 200 de recarga para la gente que quiere hacer cosas extrañas. Vamos a ver el combo de cuando tiras elementales, ultis y todo este mucho texto de sus skills que puede parecer extraño, pero sobre todo cuánto depende de su C1, de Inefa, cuánto suma su arma y el famoso cáliz de ataque o de daño electro, que os adelanto que no va con daño electro, va con cáliz de ataque, pero todavía hay gente que no lo tiene claro y ahora explicaremos por qué. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Aquí inciso, llevamos racha desde la build de Inefa hace un par de meses donde tenemos las builds número 1 de habla hispana en todo YouTube, y con la build de Flins vamos a intentar mantenerlo, así que ojalá lleguemos a los 100.000 en esta build de aquí, compartirla a todas las personas y comunidades de Genshin Impact que tengáis. Gracias por ello y por seguir manteniendo el podio y el récord del puesto número 1 en la comunidad habla hispana. Gracias por ello. En esta build estaré sorteando 10 bendiciones lunares, sobre todo para quien apoye free to play la build y sobre todo para quien la comparta, para que lleguemos a los 100.000 en esta build. Atentos a los streams. Gracias por estar ahí. Quedan como 80 bendiciones también de las 200 bendis que hicimos por llegar a 100.000 y ojalá conseguir la placa, la grande, la de 1 millón dentro de poquito. Bienvenidos invitados a los streams, como decía. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla. Que aprovechéis si estáis comiendo y vamos con la build legendaria de Flins. El señor Flins es el mejor carry electro y, como digo, tiene el mayor potencial de mejora por encima de Nefer, ya que su equipo prácticamente está incompleto. La única pieza que a día de hoy se conoce de su equipo premium es Inefa, posiblemente en el futuro dentro de 4 meses Columbina, y por último no se sabe si al final funcionará During, hay nueva información de During o cualquier otro personaje. Además Flins, y esto lo incluiré en las builds, es uno de los personajes que más merece la pena subir a nivel 100 por el escalado de daño que puede llegar a tener, tanto a nivel base según salga, como con su futuro equipo premium cuando salgan más piezas de su full equipo. Recordemos que los equipos más fuertes a día de hoy son full personajes de 5 estrellas, menos Bennett en el equipo de Mabuika o Jansan y Chebrus en el equipo de Varesa, que esto es muy curioso también. ¿Qué hace Flins? Pues bien, antes de entrar con sus skills, que es lo que suelo explicar al principio de las builds, los talentos, digo, pues la elemental hace esto, la ulti hace lo otro, os voy a explicar el combo. Porque es medio complejo, básicamente, y la gente no lo está entendiendo, y es cierto que se ha explicado desde las betas y demás, pero la típica fórmula esta de elemental, ulti, 4 normales, un cargado, elemental, ulti, eso a mucha gente le confunde. Entonces, voy a hablar directamente del combo, porque es donde entenderéis la ulti, la elemental, las skills en general. Adelanto que no se suben los básicos, no suben ataques normales, ¿vale? No subáis, no perdáis recursos porque cada día son más escasos, y si malgastáis en subir talentos que no sirven para nada, literalmente, alguien a lo mejor se puede llegar a pensar, no, bueno, me aumenta un 1% el daño. No, es que no te aumenta ni 1% el daño, es negativo porque lo que te resta son recursos a cambio de 0% de daño adicional. Flins va 1-9-9 o 1-10-10 a quien le guste mucho ir prefarmeándolo, quien todavía no lo haya prefarmeado. Básicamente tiene 2 combos. Hay un combo que tiene un coste total, creo que eran como de 140 de recarga de energía, un sinsentido. 140 de recarga, no, perdón, 140 de energía total.
que es peor todavía. Donde hay que tirar su ulti normal, la de la animación espectacular con coste de 80, y luego en rotación te da tiempo a hacer 2 mini ultis. Esa ulti es una ulti que se ha probado en rotaciones con Flints, con Favonius. Te da un daño muy alto, teniendo en cuenta que se centra todo en el daño de Flints, pero requiere que también el resto del equipo también lleve algunas armas que en vez de beneficiar el daño del equipo o la sinergia de los personajes, también lo que hagan sea aumentar la energía de Flints. Es raro. No lo voy a recomendar y básicamente es lo mismo que el primer combo, pero tirando la ulti al inicio. En resumen, es el mismo que el combo que os voy a explicar, que es el combo Canon, pero tirando la ulti al principio de ese combo. ¿Cuál es el combo Canon real? Que combina con todo el resto de armas que no son llevar a Flints con lanza de Favonius y el que vais a jugar la mayoría maximizando el daño. Además, es el combo que cambia muchísimo con la C1, ya que a día de hoy creo que Flints es un personaje que en el sentido de las constelaciones es muy parecido a Hu-Tao. Hu-Tao era C1 dependiente bastante en su momento y creo que Flints va a variar una burrada su cantidad de daño con la C1 porque permite que el combo, en vez de hacerse 2 veces la mini ulti, se haga 3 veces por rotación. ¿Cuál es este combo? Pues bien, os explico. Sabéis que el elemental y la ulti tienen muchas cosas rarísimas que la gente tampoco entiende de si activa el elemental te activa otro estado, ese otro estado te activa la ulti, la secundaria, la chiquita, porque hay ulti grande, ulti chiquita, como Varesa, para que me entendáis. Mucho texto, en fácil. Tu elemental es como la de Hu-Tao y tu elemental además te imbuye 10 segundos, con lo cual en la rotación se arranca con tu elemental normal. Luego, dentro de tu elemental tienes tu segunda elemental, que es la que te activa la segunda ulti. Entonces, ni os preocupéis, el combo es elemental, ulti, la mini, la de 30, la que no tiene animación, la que haces como un descendente que parece pues una Varesa también, una cosa así. Luego, 4 normales, un cargado, otra vez elemental ulti y luego 4 normales, un cargado. Ese es el combo normal y es muy fácil. Lo repito, elemental, ulti. Si sois muy buenos podéis meter un ataque normal entre medias, elemental, normal, elemental, ulti, si sois muy buenos. Luego 4 normales, un cargado, contáis 1, 2, 3, 4, pum, cargado, elemental ulti, 4 normales, un cargado. Tiráis 2 mini ultis y es realmente la forma de daño actual más estable de Flints. Con saber esto no tenéis que saber todo el mucho texto de las skills y simplemente repetís el vídeo y veis el gameplay de fondo, me veis en los streams cómo lo hago y lo explico. Ahora, explicación breve de las skills para que entendáis por qué todo esto. Tu elemental tiene 2 modos y tu ulti tiene 2 modos, en resumen. Tu elemental la inicias activando todas las rotaciones porque es como la de Hu-Tao, tiene cooldown de 16 y te imbuyes de electro 10 segundos. Esto te da pie a tu segunda elemental, que tiene cooldown de 6 segundos. Por eso se hace 2 veces por rotación, 6 y 6, 12, pero no llegas a la segunda porque tu elemental normal se activa durante 10, no durante 12. Ahí es un poco perjudicial, pero bueno, es lo que hay. ¿Y qué pasa con todo esto? Pues básicamente es elemental, para activar esta segunda elemental, para activar la segunda ulti, ese combo de 4 normales un cargado, vuelves a repetir segunda elemental, segunda ulti, y 4 normales un cargado. La elemental no tiene más, es mucho texto y tiene los escalados por aquí del daño que puedes llegar a hacer y algunos hits que se consideran daño de electrocargado lunar, igual que tu ulti, con lo cual harás bastante daño. No tiene más, hay que entender este combo y listo. Es mucho texto, pero con entender lo que os digo es suficiente. Luego, la ulti. La grande tiene coste de 80, por eso es que lo que os expliqué de Flints, Favonius y rotación que no recomiendo y tal. Y la ulti chiquita tiene coste de 30. La chiquita solo se puede activar justo después de activar tu segunda elemental dentro de tu primera elemental, que es la de activar en plan Hu-Tao. Por eso el combo es elemental ulti, 4 normales, un cargado. Esa segunda elemental tiene cooldown de 6, con lo cual otra vez elemental 2, ulti chiquita y otra vez 4 normales, un cargado, hace 0. Entonces, es lo que hay. Los electrocargados, esto es muy importante, los electrocargados lunares de tu ulti, que son varios multihits de la ulti grande, la de 80, son muchos hits, 5 o hasta más, pero tienen un escalado del 30% solo de ataque de Flints, con lo cual es buen daño, pero es mucho más daño los hits que haces, los multihits que haces cuando estás tirando la ulti chiquita. El escalado de la ulti chiquita básicamente son 210. Son menos multihits, pero el daño total sin tirar la ulti grande es 210 porque el electrocargado y la cantidad de electrocargados es mucho mayor. Entonces es el combo más eficiente y el daño máximo, como digo, a menos que resulte que luego Furina dice que le resetea la habilidad elemental y puedes hacer elemental ulti continuamente, o le va a dar 50 de energía a Flints, o si ocurre que hay algún personaje que resulta que en el futuro con Flints le mete hiperbatería de alguna forma rara, pero en principio el combo de Flints es este. Es un poco extraño, pero es el máximo daño por rotación. No tiene más.
Mucho texto. Luego, primer talento de ascensión, básicamente ganas 20% de daño en las reacciones lunares por aquí si tienes la ascensión 2, es decir, 2 personajes de Notcry. Teniendo en cuenta que jugaréis a Ino e Inefa, siempre vais a tener esto activo y pues eso, aumentas básicamente el daño de electrocargado lunar un 20%. Luego, siguiente talento de ascensión. Por cada punto de ataque que tenga Flins, obtienes hasta 160 de maestría. Un 8% de tu ataque. Básicamente a 2000 de ataque, 160 de maestría, spoiler, lo vas a activar siempre, no hay ningún problema. Siguiente talento de ascensión. Más de lo mismo otra vez. Cuando un personaje del equipo activa una reacción de electrocargado, hay un bufo al electrocargado lunar que hace Flins en este caso, es decir, a sí mismo, de 14%, o sea, por cada 100 de ataque, a un 0.7 hasta un máximo del 14%. La fórmula es 2000 de ataque, máximo bufo. ¿Vais a llegar a 2000 de ataque para activar 160 de maestría y 14% de daño en la reacción del electrocargado lunar que hace Flins? Sí. Ya está, así de fácil. No sé si es un segundo porque no sé si es Flins o todo el equipo. Es todo el equipo, esto es todo el equipo. Y la anterior... Vale, el del 20% anterior de la consonancia es solo para Flins y esta es 14% para todo el equipo. Pensé al principio que era al revés, que era 20% para todo el equipo y 14% para Flins. Es al revés. Básicamente eso, 20% para Flins y 14% para todo el equipo. Lo vais a activar siempre. Y el último talento de ascensión es que los materiales de Notcry aparecen en el mapa. Lo mismo que hace Aino, lo mismo que hace Lauma, para que farméis más fácil. Estos son los talentos y estos son el combo correcto de Flins. Constelaciones. ¿Cuánto mejora con las constelaciones? Yo voy a sacarlo C2, o lo he sacado C2 porque estoy grabando esta build antes por el tema del cambio de banner, de abrir directo, de todo lo demás. C1. Reduce el cooldown de tu segunda habilidad elemental en 4 segundos, es decir, lo reduce a 4. No es un mal chiste, de 6 lo pasa a 4. Y adicionalmente, cuando un personaje ejecuta una reacción de electrocargado lunar, Flins regenera 8 de energía elemental. Esto puede ocurrir una vez cada 5.5 segundos. Es decir, 2 veces por rotación, casi 3, pero si os fijáis 5.5, cuando él tiene cooldown de 16, 5.5 por 3 es literalmente 16.5. Está hecho para que o retrases la rotación o no juegues perfecto rotaciones de 16 con el cooldown de su elemental. Pero bueno, si lo haces perfecto acaba siendo 3 veces por rotación, si lo haces muy lento, si lo haces perfecto son 2 veces por rotación. Son 16 de energía para Flins, teniendo en cuenta que la ulti chiquita son 30, con lo cual esta energía adicional no es demasiado, solo es para que busques menos recarga, pero os recomiendo buscar la recarga suficiente, que son 135, ahora lo comento en el resto del vídeo, pero con esto no os recomiendo buscar menos recarga de energía, quedaros en la misma recarga de energía a pesar de tener la C1. Sobre todo 4 segundos. Eso es lo que hace que en vez de hacer 2 mini ultis, o sea 2 combos por rotación, hagas 3 por rotación y maximices muchísimo tu daño. Aumentes tu daño muchísimo porque en vez de hacer 2 haces 3. Es prácticamente la mitad del daño que tenías a C0. Un 50% más de daño con la C1. Es tan fuerte como la antigua C1 de Jutao y la recomiendo muchísimo. La C2 dice, por 6 segundos puedes utilizar tu habilidad elemental especial, es decir, la de los 6 segundos, que ahora son 4. Dice, cuando el siguiente ataque normal golpea a un oponente, se va a hacer un hit del 50% del ataque de Flins, que se considera daño de electrocargado lunar. Es decir, es por cada habilidad elemental, recordando que son 3 con la C1, vas a golpear un hit extra de electrocargado lunar, teniendo en cuenta la cantidad de buffos y de daño absurdo que vas a tener con cada hit de electrocargado lunar. Muy atentos a este daño extra. Dice, cuando además tienes 2 personajes de Notcry, es decir, siempre, porque siempre juegas o bien con Aino o bien con Inefa y él cuenta como personaje lunar, después de que un personaje, si Flins está en el campo y un personaje golpea con electro a un oponente, la resistencia de electro de los enemigos o del oponente golpeado se reduce un 25%. Es decir, está rotísimo a C2. Es 3 golpes más de electrocargado lunar por rotación, que es un escalado de daño muy fuerte. Y aparte, si tienes un electro extra que siempre se va a jugar con Cookie Official Free to Play o Inefa en el equipo Premium, básicamente va a reducir la resistencia de los enemigos un 25% al electro. Es una burrada, son muy fuertes las dos. Inicialmente diría que la C1 es lo más importante, pero la C2 yo que la voy a sacar, poca broma con el daño de la C2. Luego el resto de constelaciones para más ballenas,
tenemos que la C3 y la C5 son elemental más ulti respectivamente. La C4 es 20% más de ataque a Flints, como llevar un noblez, un geoarmada o algo así, así que ni os preocupéis. Y adicionalmente, el primer talento hace que la maestría elemental aumente un 10% del ataque, pero ahora puedes llegar hasta 220 en vez de hasta 160. Es decir, la C4 es 20% de ataque, 60 de maestría. Es malísima. Un ítem bueno, un artefacto bueno es mejor que la C4 de Flints. Y luego la C6 dice, el daño de las reacciones de electrogrado lunar que hace Flints contra enemigos aumenta un 35% más. Y la consonancia, el bufo que tienes de la consonancia del daño infligido de todo tu equipo de electrogrado lunar a los enemigos es otro 10% más. Es decir, Flints gana un 45% de daño electrogrado lunar y todo el equipo gana un 10% de daño electrogrado lunar. Es una C6 muy fuerte, pero es verdad que es todo enfocado en la reacción de electrocargado lunar. No os preocupéis, la C1 y la C2 están rotísimas, el resto ni sirven. De hecho, C4, C6, ni os preocupéis, son bastante malas, de hecho. ¡Imagina! Que vuelve el Imagina. $67 el pack de 100, primera vez que compres. Ludvar se ha vuelto loco por el aniversario de Genshin. Si Hoyoverse no mejora y hace las cosas bien, el señor de la pantalla y Ludvar sí hacen las cosas bien. El pack de todos los por-doses juntos, que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por 2, te da para comprarte todos los por 2 que resetean el aniversario, más un pack de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay dos packs nuevos de 3 Bendys por $11, que es el coste de 2 Bendys, una Bendy gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Señores, quien vaya a gastarlos por 2, ahí está el link en la descripción. Y muchísimas gracias a Ludvar y a vosotros, que apoyáis un montón el canal. Imagina todo lo que podrías hacer con lo que te ahorras. Ahora, sets. Hay personajes como Nefer en el futuro que capaz temporalmente pueden llevar el set de Flor Vida del Paraíso porque aumenta el daño de Bloom Lunar, pero el best in slot tanto de Nefer como de Flints es el set de Notcry. Flints tiene un set antiguo que pueda dar más daño y toda la historia. Pues el Furia del Trueno, creo que actualizaron la pasiva y también dice que bufa el daño del electrocargado lunar y además el tema de reducir el cooldown de tu habilidad elemental para poder hacer incluso C0 3 combos o a lo mejor 4 con la C1. Pero la realidad es que el máximo daño por rotación y sobre todo, y aquí os doy el punto, el bufo que más va a resaltar las reacciones lunares, que es el máximo daño de Flints por su segunda pasiva, es el nuevo set de Notcry. ¿Por qué? Os explico. Básicamente el set de Notcry, 2 piezas 80 de maestría. Esto está muy bien. Y luego 4 piezas, si tenéis 2 personajes de Notcry, nos van a dar 30 de probabilidad, que es la probabilidad es mucho más importante que cualquier bufo que te pueda dar el Furia del Trueno, porque las 2 piezas de 15% de daño electro te dan igual para Flints, o cualquier otro bufo antiguo, incluso la típica de voy a jugar Furina y como juego Furina siempre le voy a meter el set de Cazador Fantasmal a mi carry. No, el Cazador Fantasmal son 36, este son 30. Pero el punto de inflexión de este nuevo set de Notcry que va a hacer que Flints y los personajes de Notcry sean 1000 veces mejores es la segunda pasiva. Dice que por cada personaje de Notcry va a aumentar el daño de las reacciones lunares un 10%. Teniendo en cuenta que en principio solo llevaréis 2, que son Flints e Inefa, y es un 20% de daño en reacciones lunares, pero en el futuro vais a meter a Columbina y ya es un 30% de daño en reacciones lunares, y quién sabe si en el futuro son 4 personajes y es un 40% de daño en reacciones lunares. Así que este set es una especie de bufo que con el tiempo va a ir mejorando en el propio personaje cuando se complete su equipo. Ningún otro set antiguo puede igualar ni de lejos el aporte que nos va a dar el nuevo set de Notcry. Y ahora, ¿qué tenemos que llevar en las piezas? Pues bien, en el reloj, ataque. En el cáliz, ataque. Siempre. Nada daño electro, ni cosas raras, ni maestría tampoco, que he visto a gente decir, bueno, quizá, nada. Ataque, ataque, reloj de ataque, cáliz de ataque, porque todos los hits de electrocargado lunar que hace Flints y que es su principal fuente de daño, son escalados de ataque porque lo pone en todo su kit. Este daño lunar es tanto por ciento del ataque, este tanto por ciento del ataque. Y aparte las reacciones, las nuevas lunares, no se benefician del bono de daño elemental, con lo cual el bono de daño elemental es inútil para Flints y para Nefer. Nefer en el futuro llevará cáliz de maestría, igual que Flints lleva cáliz de ataque, igual que si Columbina se basa en reacciones lunares, aparte de un daño base de aplicación hidrofuerte, posiblemente su cáliz, el de Columbina, sea de vida, ya que los hidro van casi todos con vida, etc. Entonces Flints va doble vida, al igual que Inefa también, como dije en su momento, y en su momento con Inefa dije, puedo equivocarme, pero por ahora los cálculos dan que el de ataque es mucho mejor como cáliz. Y
el casco es de daño crítico, es decir, ataque, ataque, daño crítico. Hay una build muy late para los super mega ultra turbo ballenas que si consigues suficiente proporción crítica en los substat o incluso refinamientos de tu arma que te da daño crítico, es posible jugarlo triple ataque a Flins, pero esto de aquí es una cosa muy ballena, muy late, y la mayoría de gente que ve esta build no va a poder acceder a eso. Alguna persona que tenga su arma con refinamientos y consiga artefactos perfectísimos fuera de lo común, capeando la proporción, esto es muy importante, va a poder jugarlo en el futuro triple ataque, pero solo si llevando triple ataque tienes 80 o más de probabilidad y llegas a 250 o más de daño crítico. Si no llegas a esto, métele casco a daño crítico y construyelo bien. Esto es una mención solo para los más ballenas con refinamientos en su arma que le da daño crítico adicional, tenerlo muy en cuenta. Ahora, ¿qué se busca en substats? Pues bien, para la rotación común, donde no llevéis Favonius, esta curiosidad que os expliqué al principio del vídeo, tiene que llevar substats. Primero, la recarga 135, es decir, sí necesitas recarga en substat, pero no tan complicado de conseguir 135, independientemente de la C1. Luego, proporción crítica y daño crítico, teniendo en cuenta que el set te da 30 y que si tenéis su arma te da 28 y que el propio Flins escala con 38 daño crítico al subir de nivel de forma natural, pues como lo hacen Ayaka, Jutao, Eula y un montón de personajes más. Y aquí hay que sí que intentar capear la proporción, sobre todo si tenéis su arma o algún arma que nos dé proporción crítica en general. Si tenéis el arma de la forja que no da proporción crítica, tranquilos, no vais a capear la proporción, os podéis quedar en 80, 200 o algo así con el arma de la forja y vais muy bien igualmente. Y luego, después de todo esto, ¿qué se busca? ¿Ataque o maestría? Pues bien, como no vais con Bennett ni vais con un bufo espectacularmente loco de ataque, y de hecho los bufos que lleváis en sus equipos son de maestría porque llevaréis el set de Notcry en Inefa o en Aino o en a saber qué personaje, y aparte otro personaje llevará un set de Instructor, pues básicamente Flins tiene 80.000 bufos de maestría más el bufo de Sakarosa, que es su mejor equipo, y no tantos bufos de ataque, aunque el best in slot es Sakarosa con cazador de dragones actualmente. Así que hay que buscar en prioridad en los substats más ataque por ciento que maestría, pero en el cáliz y en el reloj, que ya tenéis ataque por ciento en el main stat, hay que capear y buscar a lo loco proporción crítica. Si ya capeáis la proporción, ¿podría buscar algo más en cáliz y reloj que son de ataque? Sí, ahí podéis llevar maestría. Pero principalmente en el casco, en la flor y en la pluma, por debajo de la recarga y por debajo de la proporción, buscar ataque porcentual. Se busca en prioridad ataque porcentual por encima de la maestría porque tenéis 80.000 bufos de maestría y no tantos bufos de ataque porcentual. Y luego, armas, porque los sets son muy fáciles. ¿Qué armas lleva? Pues lo voy a simplificar. 5 armas básicamente, 2 de 4 estrellas y 3, bueno, 4 van a ser 6 armas, 4 de 5 estrellas. Digo 5 porque todos sabéis que lo típico, su arma es su mejor arma, con lo cual tampoco hay que volvernos locos, y ese arma ya sabemos que es el top porque está construida para que sea el techo de Flins. Entonces, eso lo de siempre, su arma es su mejor arma, quien la vaya a sacar, increíble, su mejor arma. Quien no vaya a sacar su arma, ¿qué armas necesita Flins? Pues bien, 2 de 4 estrellas, 3 de 5 estrellas. Lo bueno es que de todo esto, una de sus mejores armas, de hecho de todas las que os voy a decir, en este caso la peor, pero la gratis, es la de la forja R5. Es muy buena. Todas las armas por encima de este arma son armas de pago. Pero Phil, has dicho una de 4 estrellas. Ya, pero es la del pase de batalla con refinamientos. Entonces, si no tenéis el pase de batalla con refinamientos, y ahora mires, Phil, ¿el nuevo o el antiguo? Pues yo os he dicho que le renta más el ataque que la maestría, ¿no? Pues la antigua, la lanza del duelo, la que nos da mucha probabilidad y la que nos da mucho ataque por ciento en la pasiva. Si no tenéis la lanza del duelo R5 y la tenéis R1, R2, R3, la de la forja es mucho mejor, que es gratis. Si tenéis la lanza del duelo R5 para Flins, es mejor que el R5 de la free to play de la forja de Notcry. Así de sencillo. Y ahora las de 5 estrellas. La peor de 5 estrellas de las 3 mejores que os voy a decir, pero que está por encima de las anteriores, es decir, si tenéis este arma ya no hace falta todo lo anterior, es la lanza de Jade del permanente. Si tenéis la lanza de Jade del permanente y si casualmente tenéis refinamientos de ese arma porque ha salido durante mucho tiempo en Genshin, la lanza de Jade del permanente os va a dar una cantidad de ataque, como sabéis, insano y 22 de probabilidad, y Flins la aprovecha espectacularmente bien. Ese bono daño infligido que luego recibes de la lanza cuando golpeas 7 veces no va a bufar el daño de electrocarga lunar, tenerlo en cuenta, pero es mejor por la cantidad de ataque total que te da que
las 2 armas de 4 estrellas que os mencioné, una gratis entre ellas. Y por encima de la lanza de jade del permanente, ¿qué tenemos? Pues básicamente tenemos el Homa y tenemos la lanza de Sino. Aquí os digo pros y contras porque literalmente quien no tenga el arma de Flins, las 2 mejores para Flins, quien sí las tenga son el Homa y la lanza de Sino, la pala y el Homa. ¿Qué diferencias tienen? Básicamente, la pala es mejor, pero tiene un gran problema. Y es que te da 44 de probabilidad, más 5 base 49, más 30 del set 80. Tienes 80 de probabilidad sin hacer nada. Claro, si en substat consigues 85, 90, ok, pero en muchos casos os va a sobrar la proporción crítica. Posiblemente no lleguéis al suficiente daño crítico y tengáis que buscar ítems de 30-35 de daño crítico, todos para poder acercaros a 230, 240 daño crítico. Es decir, es el típico arma que complica la construcción del personaje, tenerlo muy en cuenta. Pero si conseguís equilibrar todo esto es su mejor arma porque toda la maestría la convierte en ataque. Y acordaros lo que os dije con la cantidad de bufos de maestría del set de Notcry de soporte, del set de instructor, el bufo de maestría de Sakarosa, o incluso quien juegue Inefa, que tiene un bufo cuando tiras tu ulti que le da maestría al personaje en campo, bastante además en proporción al ataque total de Inefa. Entonces, el arma de Sino es el que más beneficia a Flins por debajo de su propio arma, pero es muy complicado de armar a Flins con este arma. ¿Y cuál es el otro arma? El Homa. El Homa os da muchísimo ataque en proporción a la vida total. No busquéis vida porcentual en los substats de los artefactos, que todavía sigo viendo gente después de 5 años de Genshin que dice: ¡ah! Como juego a tal personaje con el Homa, pues a lo mejor la vida no le viene mal. No, hay que buscar proporción, ataque y todo lo que digo en la build, que realmente dentro de la fórmula de daño es lo que más daño objetivamente le va a dar. El Homa convierte toda esa vida que puedas llegar a tener en ataque, pero jamás va a compensar un stat que ayude directamente al personaje como el ataque por ciento en substat de los artefactos. Si tenéis problemas para construir a Flins con la pala de Sino, Homa, porque os da 66 de daño crítico, que es muchísimo para capear la proporción, y os da muchísimo ataque en general por la pasiva. Punto. Esas son las armas. Y en orden, para que volváis a tenerlo resumido, su mejor arma es su mejor arma, después la de Sino, la pala, pero complicado de construir, después el Homa, después el jade de permanente, después la del pase de batalla antiguo, la lanza del duelo, R5, si no es R5, olvidaos, y después la de la forja gratis. La de la forja gratis de Notcry, esa es mejor que la lanza del duelo si no tenéis full refinamientos, con lo cual para muchos seguramente os lo juguéis lanza de jade de permanente o la lanza gratis de Notcry. Y ahora, equipos, bueno, stats primero. Stats, 135 de maestría elemental, perdón, de maestría elemental, de recarga de energía, 135 mínimo con Flins de 0. Y aunque tengáis Flins de 1, mismo 135 de recarga de energía. Luego, gracias al set de Notcry y a las armas que te dan proporción crítica, intentar, sobre todo si tenéis armas de 5 estrellas, capear la proporción crítica porque te puedes acercar bastante a hacerlo, y sobre todo con su arma que te da 28 de daño crítico y te da maestría y 22 de probabilidad en el main stat, y el ataque base es de 6-7-4, que es de los más altos del juego, etcétera. Pero si no capeáis, intentar quedaros siempre por encima de 75-80 de probabilidad y unos más de 200 de daño con armas que no os den proporción crítica. Y luego el ataque, todo el que podáis, todo el que os dejen los artefactos, pero priorizando la proporción crítica. Equipos. Haré un vídeo aparte de equipos de Flins, así que esperarlo porque va a ser espectacular. Pero básicamente tiene su versión premium actual, que sabemos que mejorará en el futuro, que es Flins, Inefa, Aino, Sakarosa, Cazador de Dragones. Y con constelaciones está testeando alguna variante rara de Furina con Xilonen o Kazuha C2. ¿Cuál es la realidad? Que está difícil, porque aunque digáis, bueno, Furina es muy buena y hace mucho daño fuera del campo, ya, pero el daño que bufa Furina no es el de electrocarga lunar, y más de la mitad, de hecho casi el 70% del daño de todo el equipo es electrocarga lunar, con lo cual Furina bufa su mismo daño como sub DPS, que no está mal, el daño base de los hits de Inefa, que es bastante bajo de hecho, y los ataques normales y hits que no son electrocarga lunar de Flins, que también son bastante bajos. Entonces, si a pesar de que veáis en muchos showcase Flins con constelaciones, con Furina, Xilonen y no sé qué, que puede parecer espectacularmente bueno, la realidad es que tampoco lo es tanto. Y si acaso, y por último, la C2 de Xilonen le da más energía a Flins para poder construir menos recarga de energía, pero tampoco lo recomendaría. La verdad es que una Sakarosa sacrificios tirando 3 elementales en la primera rotación con C1 sin ni siquiera tirar la ulti, o tirando 2 elementales a partir de la segunda rotación para tener más energía para el equipo, ya compensa de sobra la C2 de Xilonen, aunque os parezca raro. Y sí, actualmente el mejor equipo de Flins es Flins, Inefa, Sakarosa y Aino,
sobre todo si sacáis constelaciones de Aino, porque la C6 bufa otro 35% de daño de reacciones lunares y la C1 de Aino le da 80 de maestría al personaje en campo y a sí misma, y va con set de instructor para poder bufar la maestría del equipo. Y seguramente esto en el futuro sea pues Columbina en vez de Aino, y en el futuro también en vez de Sakarosa a saber qué se va a jugar. Veremos a ver qué se juega en vez de Sakarosa, quizá During, pero se dice con los nuevos leaks que quizá During es más complicado porque aplica mucho Pyro. Luego, equipos free to play, aunque haré un vídeo aparte, y haré vídeos también porque Flins, esto lo comento como guiño en esta build, pero lo explicaré en el vídeo. Flins no es nada malo en sobrecarga. Pensábamos que estaría cerrado el electrocargado lunar, pero como muchos de los hits que él hace no dependen de que haya un hidro, sino que sí o sí los ejecuta, básicamente Flins en sobrecarga, es decir, Flins con una Inefa, incluso con Mabuika soporte y Chebrus, o Mabuika soporte y Bennett por el bufo de ataque, es muy bueno, es espectacularmente bueno. Y además combinas el set de Notcry de Flins, porque tienes dos personajes de Notcry junto con Inefa, con el set de soporte de Notcry, con el set de pergamino en Mabuika, y luego ya el nobleza de Bennett o de Chebrus. Entonces, Flins en sobrecarga es mucho mejor de lo que esperábamos. Habría que hacer pruebas a ver si supera a Varesa, y yo imagino que lo han programado y lo han equilibrado para que no supere a Varesa, pero es mucho mejor de lo que pensábamos quien quiera jugar sobrecarga. Y por último, el Flins free to play, que como digo, lo comentaré en otro vídeo más adelante, equipos de Flins, pero en vez de meter a Inefa, mucha gente está jugando o bien Fish el más hiperofensivo, o bien Cookie por tener un poco de healing, ya que Cookie por la maestría que puede llegar a tener puede beneficiar mucho tanto a las reacciones, como que Cookie en el futuro también puede llevar el arma de Nilou, que también bufa la maestría del equipo y también puede beneficiar muchísimo el daño total de los electrocargados lunares y de Flins. Entonces, eso es un poco lo que hay actualmente con Flins. Va a cambiar y evolucionar mucho con el tiempo y seguramente tenga más sinergias. Y el tema de los equipos de Flins puede expandirse bastante más. Lo que os acabo de explicar es un boceto inicial, pero se puede combinar con muchos más personajes como Kokomi o Bárbara o Candace. He llegado a ver a Candace en equipos de Flins, y como simplemente quieres un hidro que vaya pegando por ahí un poco más de hidro y pueda activar algún set de instructor o algo así, cualquier hidro que golpee hits fuera del campo de hidro de forma más o menos recurrente está bien. Con lo cual, si veis gameplays de Flins con Candace, que no se extrañe porque no le viene nada mal, aunque no bufa una burrada del daño. Pero es que cualquier hidro que puedas poner ahí beneficia, siempre y cuando no sean Furina y Yelan, que tienen muy buen daño ellas mismas fuera del campo, pero el daño que tienen, el bufo de daño que tienen, no afecta al electrocargado lunar de Flins, con lo cual Furina y Yelan no bufan con sus bufos a Flins, tenerlo muy en cuenta. ¡Poquito más! Esta es la build del personaje del feo. Se me ha caído el móvil, espero que esté vivo. Rezar para que esté vivo mi móvil. Está vivo, ¿vale? Lo habéis escuchado seguramente. Se ha caído ahí de la mesa un fantasma de los que Flins tiene que controlar, y no es un guión para el vídeo, se me ha caído de verdad y puede ser un fantasma de verdad. ¡Socorro! Estoy grabando la Willy y estoy poseído. Ah, mentira. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No sé, miñis, dejadme en los comentarios cómo ha quedado construido vuestro Flins para saber qué tan roto puede llegar a estar, y hagamos una competencia en los comentarios de Flins o cuánto hacéis de daño del electrocargado lunar con el hit de la primera pequeña ulti. Y como decía, cuidaos mucho, tener muy buen día. No sé, miñis y chaitos.